Hola Jesús, buenos días. ¿Me escuchas bien? Buenos días, sí, sí se escucha bien. Perfecto. Espérame, a ver si puedo hacer una lista. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con una tarea, bueno, no necesariamente era tarea, era una parte de investigación. Ustedes buscaran, si mal no recuerdo, ¿qué era? Un programa, ¿no? Un programa de gasto público, si estoy en lo correcto, o un listado de los que había en México, ¿sí? ¿Cuáles encontraron? De los impuestos municipales, ¿no? Que buscaran la lista de los impuestos municipales y de qué más le llamaran la atención, pues buscaran un poquito de información de ello. ¿Cuál encontraron? Yo encontré 4. Ok, encontraste 4. Vale, el impuesto predial, Okay. el impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles, impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, impuesto sobre loterías, sorteos, concursos, juegos de apuesta y apuestas de actividades clase. Esto lo encontré en la Ley de Hacienda Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla. El impuesto predial abarca del artículo 6 al 14, el segundo del 15 al 24, el tercero que encontré del 25 al 32, y el cuarto del 33 al 40, y a mí el que más me llamó la atención fue el impuesto sobre adquisiciones de bienes inmuebles. En el capítulo 2, el artículo 15 nos dice que se entiende por adquisición de bienes inmuebles la que se derive de todo acto por el que se facilita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurre por causa de muerte y la aportación a toda clase de actividades. Nos dice cuáles son los sujetos de impuestos, que son las personas físicas o morales que adquieran bienes ubicados dentro del territorio del municipio. También nos dice que el objeto de este impuesto es la adquisición de bienes inmuebles que constan en el suelo y las construcciones adheridas a él. También dice que el valor que se determine conforme a la legislación catastral aplicable. El pago del impuesto al que se refiere a este capítulo también se deberá realizarse mediante la declaración, la cual se presenta ante las oficinas autorizadas de la Tesorería Municipal. Nos dicen que también los fedatarios son responsables solidarios de los impuestos, tendrán obligaciones, dentro de las cuales es calcular, retener y enterar mediante la declaración del impuesto en los términos y dentro de los plazos acordados. También, bueno, hay unas acciones, pero para resolverlo, pocas. Okay. También nos dice que es comprobar que el inmueble, motivo de las operaciones, que se encuentre en el pago del impuesto del predial al momento de presentar la declaración. Nos dice también que el registro público de la propiedad y del comercio se deberá formular el aviso correspondiente. También el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se causará en toda operación constativa de dominio. Y por último dice que estos están exentos del pago de este impuesto los bienes del dominio público de la Federación, de los estados y de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales y por particulares bajo cualquier título, con fines administrativos o propósitos distintos de su objeto público. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos cuatro impuestos que encontró su compañera. ¿Alguien encontró algún otro impuesto de carácter municipal? Porque bueno, los federales pues ya lo sabemos, porque son pagables, pero en el caso de los municipales, aparte de los cuatro que ella mencionó, ¿alguien encontró algún otro, alguna información diferente? ¿No? No. No es de tenencia, no, ¿verdad? No. Ese también tiene pagar el gobierno.
Sí, sí, pero en este es un impuesto estatal. Esa es la diferencia, sí. De hecho, tenemos, hablamos bueno, su compañera hacía la alusión a la cuestión general, inclusive nosotros tenemos leyes de Hacienda, digo, tenemos obviamente nuestro código fiscal a nivel federal, pero también tenemos legislaciones de Hacienda del propio estado, inclusive municipales, bueno, depende de cada uno de ellos. Son leyes muy cortas, porque si se dan cuenta no tiene, bueno, en el caso del estado no tiene tanto contenido. Sin embargo, solamente nos hace la alusión a los tipos de impuestos que debemos de pagar, que si te dan cuenta, muchos de ellos tienen que ver con la prestación de servicios. Hablaba de uno muy claro, ¿no? Que todos, nadie nos libramos de pagar el impuesto predial, ¿no? En el otro que hablaba, todos los más, son los más recurrentes. En el caso de la traslación de bienes, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, pues, aparte de nosotros enajenar, de nosotros vender, o inclusive al adquirir un bien, no es solamente de hacer la transacción por hacer, o sea, la verdad es que también tenemos que generar un determinado pago de impuesto, junto con toda la documentación administrativa, pero aparte todavía tenemos que pagar ese derecho. Por eso decíamos la clase pasada, por eso es que la cuestión fiscal es tan importante, porque la realidad es que todos de manera directa o indirecta estamos vinculados en el pago de contribuciones, ¿sí? Si no es porque necesitamos un pago, cuando necesitamos generar un pago, necesitamos hacer un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada más era para eso, para que vieran que verdaderamente en el caso del municipio, en el municipio también encontramos ciertos impuestos que tenemos que pagar. Y eso se queda específicamente en las tesorerías municipales. ¿Qué quiere decir? Que no se va a la federación, ¿sí? Entonces, eso ya es un recurso que te queda, digamos, en este lado. Ahora, déjenme ver. Les voy a pedir, por favor, los que están acá, si me haces favor, Dana, que empiecen a anotarse, anótense empezando por apellidos, por favor. ¿Sí? Para que llevemos un poquito de control y yo tengo una relación más o menos de los que vienen como de forma más recurrente y de los que no, ¿sí? Por favor. Digo, yo los tengo acá, pero es mucho más fácil ubicarlos ya estando acá que en el listado que yo tengo en SAR. Bueno, ahora vamos a generar nosotros, bueno, vamos a seguir con nuestra parte. Bueno, ya hablamos acerca de nuestro fisco a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Decíamos que el encargado de esta institución fiscal, o por lo menos la cabeza, era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin en cambio es bien raro, porque nosotros efectivamente cuando pensamos en la Secretaría, lo primero y lo único que pensamos que es en la Secretaría de Hacienda pues, es cobrar los impuestos. Y la realidad es que no, la realidad es que la Secretaría de Hacienda tiende a tener actividades mucho más complejas. ¿Sí? Yo creo que ya no se veía. Miren, nosotros ya habíamos platicado precisamente que había un conglomerado, que había un grupo de atribuciones que le correspondían a la Secretaría de Hacienda. Recordemos que el fundamento o la materia legal es el artículo 31 de nuestra ley orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí encontramos el bolón de facultades. De todas esas facultades, nosotros nada más rescatamos 5 o 6 fracciones, no más. Y ahorita las vamos a ver. Miren, acá tenemos, no las vamos a ver, no se espanten, vamos a ver las 32, porque la realidad son 32, un poquito más, pero para que vean más o menos de toda la cantidad de cosas que se pueden cargar una Secretaría de Hacienda de manera general, miren, ahí está. Tiene que ver inclusive con la deuda pública, ¿no? Hay una parte de la Secretaría de Hacienda que se encarga de manejar la deuda pública, ¿no? Esa deuda tan grande que tenemos. Se encarga de establecer finanzas, por ejemplo, obviamente el cobro de impuestos, que es una de las más importantes. En el caso de proyectar los egresos del gobierno federal, el formular el programa de gasto público, entre algunas otras. Mentira, miren, no son 32, son 35 fracciones en total. ¿Sí? Son 35 fracciones del artículo 31 que nos habla de toda la gama de cosas que hace la Secretaría de Hacienda. Nosotros obviamente ya vimos cuáles son las que nos van a servir, ¿no? Las que vamos a utilizar nosotros. Decimos, bueno, pero de ahí cómo está formada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues para empezar nosotros como cabeza
tenemos a la parte de un secretario, ¿no? Digamos la cabeza. La cabeza, que es este secretario, que es la máxima autoridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues este es el que se va a encargar de dirigir todo, se va a hacer el control de todo, de toda la cuestión de política económica, ¿sí? Obviamente en materia financiera, ¿verdad? En materia meramente económica, pues para eso tenemos al secretario de Economía. Pero este sujeto se va a meter, bueno, en toda la parte de la materia financiera, en toda ya sabemos que es el derecho financiero, se va a meter en la parte fiscal, en la parte de ingresos, en la parte de deuda. ¿Esto para qué? Te digo, al final de cuentas, más allá de importarnos el sujeto o importarnos qué hace, pues nos importa para qué va a desarrollar esta actividad. Esto lo va a hacer pues para tener una consolidación en el país. ¿Qué quiere decir? Pues que no exista una crisis económica, ¿no? Que no nos sigamos endeudando más en una deuda externa, por ejemplo. En este caso, que no solamente nos quedemos como un país sólido, ¿no? Sino que aparte, pues tengamos crecimiento. Por eso no sé si han llegado a escuchar a veces en las noticias, en este tipo de programas, donde se nos dice, ¿no? El crecimiento de la economía fue de y decimos, ay, un 0.2%, ay, no, wow, ¿cuánto fue? O sea, aparentemente parece que no, pero la realidad es que eso significa muchísimo. ¿Por qué? Pues por obviamente todo lo que está inmerso, porque el hecho de crecer una economía no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos mexicanos. Por eso, pues busca que exista un crecimiento económico, porque al final de cuentas, este crecimiento no solamente debe de ser un crecimiento de calidad, sino debe de ser un crecimiento parejito, ¿no? O sea, que no solamente crezcan unos y todos los demás no. Bueno, técnicamente que crezcan todos. Que sea incluyente, que sea también un desarrollo sostenible, sustentable. Y con eso, pues obviamente buscar el bienestar de todos nosotros. ¿Quiénes somos todos nosotros? Pues obviamente la parte de todos los mexicanos, ¿no? Aquí ya tenemos un detalle, porque ya no es Arturo, ahorita tenemos a Rogelio Ramírez de la O. Él es el actual secretario de Hacienda y Crédito Público, muy probablemente lo hayan escuchado en alguna situación, sobre todo porque el presidente pues, hace alusión a este titular. Él absorbió el cargo más o menos como por julio 2021, por ahí en 2021. Ha habido obviamente muchas disparidades. Algo bien importante, porque precisamente este sujeto, ¿quiénes eligen o cómo se elige a un secretario? Al secretario que quieran, déjense ustedes en la Hacienda, que se les ocurre. Ok, ¿cómo qué votaciones? Que vienen también ahí en esta parte de allá, que van a votar por quién sería el encargado o quién podría favorecer para que crezcan la economía y sea bueno representar. Ok, pues fíjense que es bien interesante porque a los secretarios los eligen prácticamente de manera directa el presidente. El ejecutivo es el encargado de elegir a los secretarios. Ellos no los colocamos, ¿no? Con un sufragio o con alguna cuestión de consenso de los demás. La realidad es que no. Entonces, en este caso específicamente el secretario de Hacienda lo elige el presidente. Por eso, siempre lo he comentado mucho con derecho, el derecho va muy vinculado, va muy de la mano con la política, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, como lo quieran ver. ¿Por qué? Pues porque obviamente dependiendo, ¿no? El cargo o el partido político del ejecutivo, pues así se va la parte de las secretarías. Y generalmente en las secretarías, pues obviamente ¿quién colocamos? Pues colocamos personas que de alguna manera pues estén dentro de nuestras convicciones y dentro de nuestras cercanías y nuestros ideales y muchas otras cosas más. Entonces les decía, ya han pasado varios, porque fíjense que desde que entró, vamos a decir que este presidente, ya han pasado varios, por lo menos 3 o 4 secretarios de Hacienda ya han pasado, y todavía no se acaba el sexenio, ¿no? Entonces esto hasta cierto punto es bueno, pero también es malo, porque obviamente pues no dejamos, ¿no? Que empiece a circular la cuestión. ¿Vale? No, el presidente lo decide.
Sí, por eso es tan sencillo. No son malitas, por allá atrás, si gustan cerrar su ventana, porque digo, aparte del ruido, siento que les da el aire ahí como completo, ¿no? No, ellos sí no tienen ese problema. Ellos pueden estar ahí el tiempo que lo considere el presidente necesario. Inclusive hasta ellos mismos, si ellos mismos quieren renunciar al cargo por alguna aspiración, lo pueden hacer sin mayor problema. Inclusive hay secretarios que han tratado de permanecer aunque los sexenios cambien, ¿no? Es bien difícil, porque están de acuerdo que si yo no me llevo muy bien, ¿no? O el que me puso a mí es acérrimo rival del que va a estar ahorita, pues lo más probable es que vaya para afuera, ¿no? Es como la situación. Rogelio Ramírez de la O originalmente no es financiero a comparación del anterior que estuvo. Él es economista. Él egresó de la Facultad de Economía de la UNAM. Él salió como economista y bueno, obviamente estaría de más, inclusive no es cualquiera también, lo puso ya cualquier sujeto, no, tampoco. Él es doctor, tiene un doctorado, de hecho egresó en el doctorado de Cambridge, que es una universidad súper prestigiosa del Reino Unido, y de ahí salió este personaje. Ha tenido varios cargos públicos, no es el primero, ha ido egresando, ha pasado por la Secretaría de Finanzas, ha pasado por la Secretaría de Economía. Digo, no estaría, ¿no? O sea, no es cualquier sujeto, la realidad es que es un sujeto muy preparado, que obviamente pues toma el cargo, toma el encargo en un momento muy complicado, porque pues imagínense, ya le tocó una situación post-pandemia. Digo, ya no era el momento de crisis, pero ahora viene el momento como tal pues de levantar toda la situación. Les decía, ha estado, por ejemplo, también en comités internacionales en esta materia, o sea, en materia económica, ha estado también en eso, ha estado en una comisión, fíjense cómo es, ha estado en una comisión que se encargó de negociar, o se encargó de hacer el estudio de lo que fue el Tratado de Libre Comercio en aquel momento, porque ahorita ya sabemos que ya no se ha tratado de libre comercio. Ya he tenido así como varios cargos, la verdad es que demasiado interesantes, y por ende pues podemos ver que sí tiene pues digamos que una buena trayectoria en toda la administración pública, y eso lo hace pues obviamente que el Ejecutivo Nacional en más o menos mediados de julio del 2021 pues lo ascendiera obviamente al cargo de ser pues, el titular de una de las secretarías más importantes del país. Sí, pues, digo, si bien es cierto, las otras 20 y tantas son importantes, sí, pero la Secretaría de Hacienda tiene como un peso distinto, ¿no? Pero obviamente lo que también. Ahora, de ahí, ¿por qué podemos decir? Decimos, bueno, tenemos 30 y tantas fracciones o tenemos 30 y tantas ocupaciones de la Secretaría. ¿Cómo lo puede hacer? Porque nosotros básicamente decimos, bueno, ¿y cómo hace todas las demás actividades? Bueno, pues lo hace a través de unidades y a través de departamentos que tiene fundados dentro de la misma Secretaría de Hacienda, ¿sí? Por eso es tan amplio el campo. ¿Y por qué se los menciono? Digo, no solamente abogados, sino para todos los demás perfiles, administradores, economistas, y contadores, todo lo demás. Porque al final de cuentas, digo, pues en algún momento pues pueden optar por esta rama, ¿no? Pueden optar por esta rama y pues pueden encontrar un campo laboral aquí, porque no solamente se dedican a cobrar impuestos, ¿sí? Les voy a comentar un poquito acerca de cada una de las unidades, digo, de manera lo más lo más sencillo que les puedo decir. A ver, un segundito. Ahí está. La primera que tenemos, por ejemplo, es la unidad de comunicación social y vocero. Esta unidad específicamente pues se encarga de hacer todo, o sea, de vincular todo, los programas, los planes y todo lo demás, pero el mecanismo de comunicación, o sea, todo lo que nosotros vemos en la tele, lo que escuchamos en el radio, lo que vemos en las páginas oficiales, viene trabajado por esta comunidad, por esta unidad de comunicación social. Ellos son los que se encargan de difundir la información de la Secretaría con todos nosotros, ¿sí? Sí, te los pongo así muy sencillo. Posteriormente tenemos otra que es una unidad de productividad económica. Esta unidad de productividad económica es muy importante, porque precisamente lo que hace pues, es sacar todas estas políticas para ver cómo se va a producir economía.
¿sí? Cómo va a haber la forma de incrementar esta economía, pero sobre todo en ciertos sectores del país. ¿Cómo se puede manejar esta parte? Bueno, esta parte se maneja de la siguiente forma. Vamos a pensar que ahorita se nos ocurre, ¿no? Bueno, a ver, tenemos un sector, ¿qué sector se les hace bueno? La agricultura, ¿no? El sector del campo, vamos a pensar. Bueno, en ese sector del campo, ¿qué sucede? Bueno, ya vimos que ahí hay una buena oportunidad donde podemos empezar a generar economía. Entonces, va la secretaría, se relaciona con otras secretarías más, no sé, la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, la SAGARPA, y le dice, ¿sabes qué? Mira, pues fíjate que ya vi que podemos obtener lucro a partir de esas actividades económicas. Pues vamos a dar apoyos, por ejemplo, ¿no? Y hay que sacar apoyos, no sé, para abono de tierras, ¿no? O vamos a sacar un apoyo para comprar maquinaria pesada. Vamos, bueno, empiezan a gestionar. Esos son los encargados, entonces, de ver qué sectores van a producir y cómo lo van a producir, ¿sí? Bueno. Digo, está de más decir que acá, pues digo, lo ideal sería encontrar economistas. Hay de todo, pero la realidad es que sí, vamos más por ese lado. Tenemos otra, que esa no es unidad, esa es una dirección general de análisis de la productividad. ¿Qué es lo que hace esa dirección o lo que hace ese tipo de departamento de la Secretaría? Su actividad tiene que ver más con la parte del análisis. ¿Qué es lo que se va a encargar de analizar? Pues obviamente va a analizar toda la parte de la productividad económica. Ya no va a buscar cómo se produce, ¿no? Ya se produjo porque ya lo hizo la unidad pasada. Estos sujetos solamente se van a encargar de analizar. Vamos a decir que como una parte de estadísticas. ¿Sí? Ya tiene números, bueno, ahora vamos a ver qué tanta productividad hubo, ¿no? ¿Esto para qué lo hace? Pues para encontrar parámetros, ¿no? Para ver qué tan bueno, qué tan malo, qué tanto funciona, qué tanto no funciona, lo que se está brindando. Si ya no funciona, pues lo quito, ¿no? Así de fácil. No sé que estos parámetros sirven para poder diseñar un sistema de análisis estadístico, ¿no? Para poder básicamente entregar la cuestión de números y la cuestión de economía, ¿no? Para saber cuánto costó, cuánto se beneficiaron, cuánto la realidad es que terminaron perdiendo. Bueno, estos sujetos son como el filtro para saber qué sirve y qué no sirve. Entonces, estos también son estadistas económicos. La realidad es que sí, como que no hay otro. La siguiente que tenemos, que es la parte de la unidad de inteligencia financiera, que es la parte de la WIF. En el caso de la WIF, esta se encarga precisamente de implementar pues, todas aquellas herramientas que de alguna manera nos sirvan y nos sirvan para identificar conductas delictivas, entre ellas lavado de dinero, bueno, lavado de activos, tenemos también la parte de terrorismo y todo ese tipo de conductas. Y decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con los delitos? ¿No? Entonces, sí. Bueno, esta unidad se encarga de delitos específicamente financieros, delitos que necesiten y que vayan en contra del sistema financiero. Adelante. Como los desvíos de dinero, la elusión de impuestos. Exactamente. Todo ese tipo de delitos también se encarga de hacerlos. Algo bien importante que creo que ya con derecho ya lo he comentado en alguna ocasión, no me recuerdo. En este caso no es que la WIF se encargue de sancionar o se encargue de castigar o se encargue de llevarnos a la cárcel. No, lo que hace la WIF más bien trata de investigar. Tiene dos rubros, uno que es la parte de la investigación y el otro ya tiene que ver con la parte de la prevención. En la investigación empieza a hacer rastreos de todas las actividades, todas las presuntas actividades delictivas. Y ya cuando tienen toda la información, entonces ahí sí contacta a los ministerios públicos de carácter federal, que es en materia federal todos los delitos financieros, y les entrega la información. Y decimos, ¿hay a poco sin terrorismo? ¿No? Como se nos hace como del FBI y todas esas cosas. Pues no, la realidad es que no. Porque en México la actividad delictiva, sobre todo la delincuencia organizada, arroja muchísimo dinero. Y ese muchísimo dinero en muchísimas ocasiones ha servido para financiar ciertas actividades delictivas de otros países. Y a la inversa, muchas actividades delictivas en nuestro país han sido financiadas por dinero de actividades ilícitas de otros lugares. ¿Sí? Entonces, lo que hace es eso, hace toda esta parte de rastreo. Por ponerles un ejemplo, para que lo veamos más materializado y para que veamos que sí,
que evidentemente se paga. Y decimos, ¿por qué se mete en la Secretaría de Hacienda? Porque gran parte de los delitos graves o de los delitos que afectan sistemas bancarios y demás, sí vienen trabados a partir del dinero. Un delincuente, no lo detengan, todavía no lo detengan o que todavía no esté en prisión. Cuando hablamos sobre todo de delincuencia organizada, uno de los primeros mecanismos para quitarles y restarles poder es darle dinero, ¿no? O sea, ahí empiezan a pegarle a todas las cuentas, propiedades, a todos los igual. Y en automático, pues ya va cayendo la situación. Yo les conté en un momento, creo que sí, se provoca derechos, se lo conté en alguna ocasión. En el caso de delitos bancarios, hace algún tiempo nosotros llevamos un asunto en el cual se buscaba o se tiene un grupo de personas, no pues no nada, se tiene un grupo de personas, pero esas personas que son acusadas por una aparente extorsión, ¿sí? Esta persona que denuncia, era una persona que si quien no iba a denunciar es la mamá del sujeto. Recién que un sujeto obviamente mayor de edad, 20 años, estaba muy chico. Y resulta que el chico, pues obviamente, dice que lo están extorsionando, que si él no retira una determinada cantidad, una cantidad de 100,000 pesos, no recuerdo muy bien, le iban a hacer daño a su familia. Entonces el chico va, saca una tarjeta de débito, le depositan ese dinero va, lo saca y lo devuelve. Entonces resulta que este chico dice, no, pues me están extorsionando. La mamá va, bueno, denuncian todo. Y en uno de los retiros, el chico va precisamente. Y cuando está saliendo, precisamente a entregarles, llega la policía, ¿no? O sea, estatal, no estatal. La policía estatal no maneja medios como que había sido una situación de un operativo, ¿sabes? Bien inteligentes y brillantes, cuando se me la piel, el chico había denunciado. Y dice, no, pues tuvimos a una banda de extorsionadores. Cuando detenían a esas personas, uno de los sujetos lo empiezan a revisar, obviamente sin intención de las propiedades y posesiones, y le encuentran 20 tantas tarjetas de él, al frente con nombres de diferentes personas. Dice, esto quiere decir que entonces esta modalidad de extorsión no le es nada más con él, hay que con 20 tantas personas. ¿Sí? Bueno. Cuando empiezan a ver, pues obviamente lo primero que dicen es, bueno, ¿y tú de dónde sacas esta cantidad para que este chico lo pueda retirar? Todos los otros 23. Porque lo primero que hacen pues, es llamar a las entidades bancarias. Un ejemplo, ¿no? Esta tarjeta está en una a ver, vamos a contratar de HCT. Y van y dicen, no, pues ya también se le depositaron 120,000 pesos. A carajo, ¿no? Y así con todas las tarjetas y con diferentes entidades bancarias. Dicen, no, pues qué raro. Empiezan a hacer la investigación y pues obviamente lo primero que detectan es el sujeto responsable. Este sujeto lo único que dice, bueno, lo único que nos dice, saben que vayan a ver a la persona, obviamente como abogados, esta persona vive en Loma Barcelona. Tiene que ver una cosa con otra. Él dijo, no, pues es que el dinero de aquí, ¿no? O sea, a mí me lo mandan, pero yo no tengo tarjetas y pido un favor. Nada más. A las personas que se les pedía el favor eran personas que les daban una determinada cantidad. Ejemplo, al chico que iba a retirar unos 100,000 pesos, creo que le habían dado 7 pesos, para necesitamos por ir a retirar. Cuando se empieza la investigación, obviamente, esta persona, uno de los 4 individuos, porque uno era un taxista, o sea, ni siquiera tenía nada que ver con el problema, pero el que sí tenía que ver con el problema, no se sabe que no lo estamos extorsionando, nosotros se lo propusimos y él aceptó. Cuando nosotros vamos y interrogamos algo, interrogamos al chico, pues voy a meter la bola que nos contar su mentira. Al chico se le ofrece la cantidad, yo te digo, ¿sabes qué? Te dan, por ejemplo, sácame, retírame 100,000 pesos, y yo te voy a dar 7,000, y tú me dices, pero ¿qué yo? Es que sabes que mira que yo no me urge para tantos, porque yo no tengo identificación oficial, no voy a poder sacar la tarjeta de débito. Y la dice, bueno, ahora está bien. El chico dice, bueno, sí, sí es cierto, o sea, el tipo así, lo que pasa es que cuando yo estaba en casa, mi mamá me encuentra la tarjeta. Y mi mamá me dice, ¿cómo? Solo que era un estudiante, como para que iba a tener una tarjeta,
capitalidad. Pues la mamá le empieza a robar y le saca la sopa, la tabla, y el chico, un chavo, le termina diciendo toda, no le dice toda la situación, en lugar de decirle que le iban a dar un dinero, que obviamente por eso lo iba a hacer, se le ocurre decir, no vas a estar extorsionando, que si yo no lo hago, les van a hacer daño a ustedes. Por eso la mamá va y denuncia. Cuando agarra el Ministerio Público, manda traer precisamente a la ley, porque entonces dice, ya no es una extorsión, entonces ahí ya tenemos que ver si es un lavado de dinero, que por eso se esté dando de esa manera, si es un problema de, obviamente, delincuencia organizada, si es un fraude, porque igual este dinero está viniendo sacado de las cuentas. Empezaron a hacer una investigación y la ley empezó a rastrear, nos empezó a tratar de rastrear todo el problema. Cuando hablamos con este chico, como una cosa es extorsión y otra cosa es ya el lavado de dinero. Cuando hablamos con esta persona, nos dijo, pues no, yo les voy a comentar a ustedes como desahogados cuál es la mecánica. Para esto, anteriormente nosotros marcamos con amigos que tenemos en el banco y nos dicen, pues probablemente lo que estén haciendo 50 de organizar. Y verdaderamente, ¿qué era lo que se han hecho? Jalan de cuentas existentes que técnicamente ya no tienen dueño porque tienen muchos años de inactividad y no hay reclamos. Y van jalando todas estas cantidades y las van metiendo a cuentas nuevas. ¿Sí? Muchas personas, desafortunadamente, nunca dicen que tienen dinero. Se mueren y la familia nunca sabe. Y ese dinero se queda entrenado por mucho tiempo. Y lo que hacen estos sujetos era irlo pagando y aterrizarlo ahí. El detalle de eso es que, por supuesto, que había grandes contactos en los bancos que permitían los accesos. Porque un cajero no te puede hacer eso. Una persona de cajero no te puede desviar esos recursos. Había, ¿no? Desvío de fondo. En ese momento empieza a encuadrar la carpeta de investigación, pero el problema es que no sabía qué delito poner. Porque no había delito. Técnicamente hablando, no había. Porque si bien es cierto, sí puede manejarse un desvío de fondos o un fraude, sí, pero resulta que para eso necesitaba ver un negocio, una persona que se quejara. ¿Y cuál persona? Muchos de ellos estaban muertos, no sabían que el dinero estaba, ni la familia sabía. ¿Están de acuerdo? Entonces, si alguien no había lavado de dinero, no. Este manejo de recursos de procedencia ilícita, tampoco. Porque empezaron a negociar y no había ninguna de origen. Es tan extraño. Imagínense la mecánica para no poner todo el dinero que nosotros manejamos en tarjetas, todo proviene de un lado. Alguien me manda a que reciba algún lugar. Pues resulta que no tenía una procedencia de origen. Entonces, el problema fue para la RIF y el problema fue, pues, obviamente, para el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no le podía poner un gran delito. Y pues la RIF dijo, yo ya rastreé todo y no hay procedencia ilícita. No hay una vinculación de tráfico, no hay una vinculación de turismo, no hay absolutamente nada. O sea, la realidad es que no, y el Ministerio Público dijo, a ver, no, pues en el futuro ponerle, creo que, no sé, creo que, fraude, no sé qué les puso, no sé qué les puso. Solamente se fue abajo, porque la realidad es que no había un orden de delito que ponerle, porque no había una persona que tuviera la queja de ese dinero. Básicamente, lo único que pudo haber hecho un servidor, bueno, un funcionario, pues fue hacer el mal movimiento de llevar esos recursos a cuentas especiales. Pero al final de cuentas, no sabían ni siquiera pudieron dar quién era el funcionario. Obviamente nosotros sí. Y no era cualquier funcionario, pues que lo vendía. Porque eran cantidades que no eran siempre. Hablando de 20 y tantas tarjetas, había tarjetas que habían recibido depósitos de 150, 170. Esto para no desconfundir, para que no hubiera una reducción, ¿no? Para darle. Claro, y que era lo sencillo, pues, para distribuir entre varios, y si se dan cuenta, y viéndolo desde una parte, se debe de hacer, claramente. Pero una excelente modalidad para sacar todo ese dinero. Es más, hubo muchas tarjetas, y nosotros lo comprobamos, muchas tarjetas que se quedaron con dinero. Porque había tarjetas nuevas. Esto quiere decir que apenas había llegado el depósito, pero por ejemplo, tú vas, sacas tu tarjeta, yo te llevo a las sucursales de típica donde vamos a ir a sacar tu tarjeta.
para que no haya preguntas, para que no te pidan todo el colo, porque aún así una tarjeta de débito también te cobra. Vamos a usar el que te digo, cuando a mí me digan que ya está el recurso, yo te vuelvo a hablar, nos reunimos, yo te llevo al banco, te voy a dejar la situación del número de cuenta, porque ahí me puedo mirar el cajero, y ya, tú entras, nuestra página del banco, sales, te das dinero, y yo te doy comisión, puede ser así. Está perfecto, o sea, la realidad está perfecto. Pero ¿qué fallaron los dos? La primera que metieron una persona que definitivamente no. Estaba primero. Y en segundo lugar, el otro problema fue que por esos años, no recuerdo, eso fue más o menos como por, nos tocó en diciembre, y ese fue uno de los grandes problemas que nos pudo sacar a Chicoal, lo sacamos como en 3 meses. Del 12 13 de diciembre más o menos. Y obviamente, si bien es cierto, pues obviamente el Ministerio Público de Paz había problemas, sí, pero pues obviamente quizás se de pecho. Y, bueno, por ese tiempo, unos meses antes, había entrado en vigor una legislación contra lavado de dinero. Entonces, ahí esta legislación anti-lavado de dinero, de un nombre larguísimo, nos decía que a partir de determinada cantidad, el banco ya te iba a empezar a decir, ¿no? De dónde viene tu dinero. Tú tenías que empezar a comprobar que no era una situación mala. ¿Y cuál fue el detalle? Antes de ese momento tú podías retirar lo que tú quisieras. ¿Por qué? Porque el banco no importa, el banco no pierde. Ese dinero al final de cuentas no le robas al banco, que era lo que se le argumentaba al Ministerio Público en aquel momento. Que ellos están entonces defraudando al banco. ¿Por qué? Si no es dinero del banco. Entonces no es dinero del banco. O sea, el banco le valía un pepino si tú sacabas 5 o 10 millones, que el dinero de cuántos fueran suyos, eran de alguien más. Todavía, sí, pero eso se presta mucho a que hubiesen muchas actividades delictivas. Se lavan primero también, pero con el dedos, padrísimo. Cuando entra esa ley, pues se acaba de robar, o sea, yo sé que a ti no te importa el dinero, pero ahora sí tú tienes que rendirle cuentas al Estado de que todo tu dinero salga. Ahí sí, entonces a partir de, no sé, creo que de 90,000 pesos, algo así, que empezaban ya a pedirte, ya te empezaron a poner esta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a generar, tuvo tarjetas que también las regalan, que hicieron depósitos simultáneos. O sea, te deposito ahorita 100,000 pesos y mañana te deposito 100,000 pesos. ¿Cómo le voy a depositar los 100,000 pesos con un día de diferencia a una persona que tal vez es estudiante que tiene 21 años? Sería invisible, obviamente, eso empezar a levantar sospechas. Entonces, ahí tienes factores, obviamente les faltó un poquito de expertise para poder seguir llevando la modalidad. Les puedo decir que por lo menos nosotros encontramos 5 tarjetas más que tenían fondos. Con la investigación que te hizo. A través de la WIC manda circular a los bancos. Y les dice, ¿sabes qué? Pues obviamente la tarjeta de fulana te entrega la tarjeta de débito. ¿Y qué quiere decir? El dinero está ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo disponer de él. Bueno, yo no puedo disponer de él. Y ahí se quedaron, les puedo decir, como 600,000 pesos para dados en el. Obviamente, cuando se saca la persona del problema, porque por supuesto había un delito solamente que no se hicieron comprobar. Esa fue la mala situación, pues salió chico, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿usted cree que le iba a quedar la cantidad de perder sus 600,000 pesos? No, por supuesto que no. Se tienen por la pena, tampoco los quiero, obviamente que no se pierdan. Y este dinero, lo más probable, se queda en el sector político. Y eso es lo que sí pasó es que todas las personas involucradas se quedaron por orden desde la WIF a través de la institución bancaria como vetadas. Y a mí me consta, porque uno de los usuarios, una de las personas que había hecho el mismo movimiento, como ya que había terminado todo el asunto, les fue hablando como un medio año más, un año después, se le ocurre ir y sacar una tarjeta de y le dicen, ¿pero por qué? No, pues probablemente usted haya tenido alguna situación con nuestra entidad y bueno, nos quedó de ver y la persona, yo maneja esa institución, y nos hablan
Dice, no, ya fui a hablar todavía. Y de hablar de la diferencia, pero me da mi tarjeta, yo no le veo nada. No se acordaba de ese chistecito de Arredondo. Cuando no sé, ¿qué crees? Fíjate, ya que estoy esperando, yo, lo que tú no espero, yo sí tengo por mensaje. Yo creo que voy, porque, ¿cómo te explico? Ahí le decían que probablemente era un montón. Claro que no, pues estaban ya investigados, estaban grabados por parte de la ley. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente en ese momento la entidad financiera te pone un, digamos, un candado. Y ya a partir de ahí pues ya no puedes obtener nada, salvo que tú compruebes la procedencia del dinero que en ese momento recibiste, porque la recibiste en un momento en el que ya está una ley nueva. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo sí puede operar y de cómo puede tener, digamos, intervención la unidad de inteligencia financiera. Les digo, ahora, tenemos partes, ¿no? En el caso de la UIF no solamente identifica, no solamente investiga toda esta parte de operación con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y demás, sino que aparte también tiene una parte, digamos, que preventiva. ¿Sí? ¿Cuál es la parte preventiva? Pues obviamente identificar que esas conductas no se cometen, ¿no? Tratar de hacer campaña, que si alguien tiene el conocimiento y todo ese tipo de cosas, bueno, para evitar que ese tipo de conductas se cometan. También la UIF es muy coadyuvante con otro tipo de autoridades, ¿no? En este caso, pues, con las procuradurías, bueno, con la procuraduría, con las fiscalías, con los ministerios públicos, con cualquier dependencia que pues, de alguna manera le pueda solicitar ayuda. Es más, les puedo decir que en el caso de la UIF tiene contacto con otro tipo de, digamos que de entidades, no solamente, fíjense, no solamente tiene contacto con entidades nacionales, sino también para la situación de entidades internacionales. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la DEA, ¿no? Si alguien haya escuchado de la DEA, bueno, la DEA se contacta con la UIF, si ellos detectan allá, ¿no? Alguna situación de, caray, acá hay recursos que provienen de México, ¿qué pasó? Y se están utilizando para financiar ciertas actividades, bueno, pues ellos tienen la obligación de tener que coadyuvar con eso. ¿Qué otra? Ay, ya. Apenas vi una convocatoria. Sí, me acuerdo. A ver, bueno. Y es un poco chismosa. No se me acuerdo. Ay, sí, sí, también. Esta es una convocatoria que precisamente es para que exista una representación de nosotros como sociedad, o sea, como sociedad civil, y trabajo, pero ahora en materia de trata de personas, ¿sí? Para que precisamente se pueda ir en representación a participar en una comisión para prevenir, sancionar, erradicar y demás, todo lo de trata de personas. Y es lo mismo, decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver la trata de personas con una cuestión financiera? Pues mucho, porque las redes de trata de personas son redes, digo, a pesar de sumamente organizadas y complicadas, dejan muchísimo dinero. Y ese dinero en muchas ocasiones sí regresa al país y tristemente muchas veces pues sí lo limpian, ¿no? Para que se siga moviendo a través de eso. Por eso son tan grandes y por eso son tan difíciles de desarticular, ¿no? Entonces ahí vemos como también la UIF hace la parte de su integración, ¿no? Entonces quería comentarlas así como de... Y eso es nuevo, ¿eh? O sea, la verdad es que en trata de personas, yo en lo personal no lo había escuchado, esa convocatoria debe haber sido, no sé si a finales del año pasado o de este año. Les decía, tienen contacto con otro tipo de instituciones internacionales, ¿para qué? Pues obviamente para rastreo o para algún otro tipo de condicionantes. Obviamente aquí, pues acá tenemos dos personas, bueno, dos perfiles muy importantes, obviamente los que tienen que ver con la cuestión electrónica o informática y obviamente los abogados. De ahí tenemos la parte de la Dirección General de Asuntos Normativos, como su nombre lo dice. Esta dirección trabaja o es parte de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este se encarga de llevar toda la parte de la normatividad, tanto nacional como internacional, o sea, el diseño de leyes, ¿sí? O el diseño de normas, por decirlo así, en esa materia.
Dice que nacional y obviamente internacional. Y decimos, bueno, leyes con respecto a qué pueden hacer esta dirección normativa. Pues lo hace precisamente en crear normas en materia de prevención de delitos. Obviamente delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos de terrorismo, etcétera. Sí, que obviamente pues, ellos son los más encargados. Porque ellos son los que van detectando digamos que los delitos. Entonces, como los van detectando, pues les van poniendo las normas, ¿no? Para que sea un poquito más sencillo. De ahí tenemos la Dirección General de Procesos Legales. Es la Dirección General de Procesos Legales, ya no solamente ahí ya no se diseñan las normas, sino que ahí sí se encargan, pues, de integrar los asuntos, ¿sí? O sea, de resolver, digamos, que los delitos. Si llega a haber un delito con recursos de procedencia ilícita, un delito por terrorismo o alguna cosa de esas, bueno, pues ellos serían los encargados de llevar el asunto dentro de la propia secretaría. Miren, aquí está. Esta es la ley como tal, la que les decía hace rato, la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita. Ahí viene todo el marco legal de todas aquellas conductas que se pueden cometer bajo ese rubro. Y precisamente esta ley, pues digamos que es la Biblia de esta Dirección General de Procesos Legales. Todo lo que tenga que ver con esa ley, estos cuatro son los que se van a encargar de hacer. Van a darle el seguimiento a cada uno de los asuntos y el seguimiento a cada una de las denuncias. De ahí tenemos un órgano interno de control. Los órganos internos prácticamente los podemos encontrar en todas las dependencias. Y precisamente es en lo que se encarga, pues, es buscar que la secretaría, pues, se vaya mejorando, ¿no? Cada día tengan una mejor secretaría. ¿Cómo lo hacen? Pues obviamente se encargan de darle seguimiento, de hacer, de ejecutar las medidas de fiscalización, ¿no? O sea, qué hacen con las cuentas, qué hacen con los números, si sí están cumpliendo con sus obligaciones, si los servidores públicos están haciendo su trabajo, si están trabajando bien. Y algo bien importante que anda valorando siempre los órganos internos de control es que buscan que todo lo que hace la secretaría a nosotros como usuarios nos genere confianza. ¿Sí? Y obviamente, ¿cómo nos va generando confianza? Pues tratando de que pues, este tipo de instituciones no caiga en actos de corrupción. ¿Sí? Si imagínense una entidad donde se maneja toda la cuestión económica, pues digo, la realidad es que es muy susceptible a los actos de corrupción. Bueno, entonces este órgano interno de control trata de que eso no sea así. Todas las secretarías, sin temor a equivocarme, siempre andan buscando dentro de su valoración o dentro de su calificación generar confianza. Porque una cosa es que yo diga, no, pues yo hago bien mi trabajo, ¿no? O sea, yo no soy corrupto, sí, pero eso lo digo yo. Pero ¿qué pasa con lo que dicen las ciudadanías? ¿Sí? ¿O qué es lo que pasa con lo que dicen las personas? Muchas personas no es así, pasa mucho, bueno, generalmente pasa mucho con la policía, ¿no? Pasa mucho con ese tipo de entes. No, pues acá todos preparados, todos capacitados, nadie somos corruptos, sí, y cuando vamos y les preguntamos a los ciudadanos, oye, ¿qué tan seguro te sientes con la policía estatal? No, pues definitivamente nada, al contrario, ¿no? Están viendo para, no sé, para corromperse, o están viendo para cobrar sobornos, bueno, pues lo mismo pasa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También se le hace digamos que controles de confianza para saber si realmente esto provoca en todos nosotros. Digo, la realidad es que sí, por lo menos dentro de la Secretaría es más confiable que otro tipo de instituciones. De ahí tenemos ¿se acordarán que hablamos del secretario? Bueno, de la Secretaría. Pues también tenemos una subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues básicamente las actividades son muy parecidas, solamente que digamos que es el apoyo del secretario, ¿no? De la secretaría. Ahí se encarga de todo en materia fiscal, financiera, créditos, divisas, por ejemplo, que es uno de los grandes, digamos que entradas de dinero al país. La realidad es que todavía sigue siendo bastante alta.
Las tarifas de bienes y servicios también anda regulando ahí que no haya fallas o que no haya algún tipo de violación. ¿Para qué? Pues para que se siga manteniendo la economía estable, para que tenga un crecimiento potencial, vamos a decirlo así. Y bueno, pues nuestras finanzas al final de cuentas estén sanas. De ahí tenemos otra, por poner ejemplo, la unidad de crédito público. La unidad de crédito público se encarga de todo lo que tiene que ver con la captación de recursos en el mercado de dinero y en el mercado de capitales, ¿sí? Dependiendo, pues, cómo se encuentra en aquel momento, pues, los mercados financieros, qué tal nos encontremos nosotros como país, si vamos a pedir un préstamo, ¿no? Algún otro país o alguna otra necesidad que se tenga como gobierno. Pues obviamente aquí tenemos que recurrir o el gobierno tiene que recurrir a la unidad de crédito público. ¿Sí? Un ejemplo. Si México tiene ahorita un problema, ¿no? Y necesita subsanarlo de alguna manera y necesita mucho dinero y pues resulta que no sabe qué hacer porque pues ya no hay en las reservas, porque ya no hay, o el Banco de México tampoco. Bueno, pues puede ir a la unidad de crédito público y esta se va a encargar de ver, ¿no? La política o el programa o ver cómo se puede generar, pues para que el país salga lo más rápido posible, ¿no? Y menos afectado que se pueda. Tenemos inclusive, miren, la unidad de Hacienda y Crédito Público tiene también una unidad de asuntos internacionales, ¿sí? Esa unidad lo que hace, pues, es también crear, pues, todas las normas, ¿no? De Hacienda para que fortalezca vínculos, pues, con otros países. Sí, ya sabemos que pues, en México hay demasiadas empresas extranjeras, hay mucha importación, exportación y todo eso, pues debe de haber reglas. Entonces, esta unidad se encarga de resolver y de tratar de que tengamos las mejores relaciones con este tipo de países, ¿no? Que les brindamos algo o nos brindan algo, para que así ni nosotros hagamos mal las cosas, pero tampoco se quieran pasar con nosotros, ¿no? Que salgamos de alguna manera desfavorecidos. Y que con eso pues tengamos mayores beneficios económicos, no solamente como secretaría, sino obviamente como ciudadanos, si quieren ver así. Bueno. Tenemos la siguiente, y aquí en la siguiente, bueno, yo creo que no, yo creo que la vamos a dejar aquí, y la siguiente clase, bueno, vamos a checar las últimas unidades que nos faltan, son unidades no sencillas, digo, pero para como lo estamos platicando, ya nos vamos dando cuenta cómo la Secretaría de Hacienda tiene demasiadas actividades, ¿no? No solamente se reduce a cobrar impuestos, ¿no? No solamente se reduce a cobrar un IVA y ese tipo de cosas, ¿no? Ya vimos que la realidad es que por eso es tan importante y no por nada, pues es la cabeza del sistema financiero en México, ¿no? Toda la gran cantidad de cosas que tiene que hacer. Bueno, vamos por partes. Ok, el día lunes es día festivo, ¿no? Nacionalmente festivo y por tanto no tenemos labores el día lunes. Estoy en lo correcto. Y el lunes. ¿Eso qué quiere decir? Que nos veríamos hasta el día miércoles, pero el mismo día miércoles va a ser su examen. Como yo ya no los veo el día lunes, nos tenemos que poner de acuerdo en la hora, para que así, por favor, Dana, coméntale a Edgar y Edgar que le comente a los demás que no están presentes, para que no haya ningún problema. Porque si no se presentan el examen, ya no se los puedo aperturar después, salvo con la autorización de coordinación, bueno, en este caso del maestro Jorge, y con su penalización del 20, para que estén conectados al lado. ¿A qué hora sería el examen? ¿A qué hora ven prudente ustedes? Como a las 4. Ok, perfecto. No te lo demás. Exacto, ya salió la propuesta de su compañera, ya depende de los demás, Alan. Ser los mismos horarios que hemos manejado los semestres, ¿no? De 4 a 2. De 4 a 2. Sí, sí, están de acuerdo, entonces que se aperture a partir de las 4 de la tarde y se cerraría la medianoche de ese día, ¿vale? Para que igual me den a mí la oportunidad, pues, obviamente, de hacer el recopilado y, pues, obviamente, de tener sus calificaciones listas lo más pronto posible, ¿no? Porque, obviamente, de miércoles ya no nos dio hasta lunes. Entonces, no, en ese transcurso de esos días se las trato de entregar. Ahora, vamos, déjenme ver rapidísimo.
Para que veamos más o menos lo que viene, ¿verdad? Es que es el derecho fiscal, eso es muy importante. Sus antecedentes históricos. La relación con las otras áreas de estudio, y acuérdense, financiero, administrativo, económico. ¿Okay? Hubo una parte que le dije que ya no iba a venir. Está súper fácil entonces. Bueno, estas tres que les acabo de comentar, la parte de la autonomía, las fuentes del derecho, tanto del derecho general como del derecho fiscal. Y lo del fisco, ¿sale? Lo del fisco solamente los artículos y las fracciones que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia fiscal. Nada más, no las 32, no, nada más las que vimos que tienen que ver con eso, nada más. Yo obviamente sí, efectivamente les comenté que lo de programa de gasto público, lo de fisco municipal y eso ya no viene, eso ya vendría para nuestro segundo parcial, ¿vale? Por ahí tienen mi lista, por favor. ¿Sí? Anótate, por favor. Pásense los compañeros, pero son otros. Entonces ya quedamos. Por allá, Joana, Mariana, Jesús, ¿tienen alguna duda con respecto a lo de su examen, al horario, al día, algo? No, profa. No, perfecto, Joana. Entonces, pues ya nada más yo les empiezo también en el transcurso de estos días, antes de su examen, a revisar sus tareas. Igual para que lo vayan checando. Acuérdense que igual, en el caso de tareas, nos quedamos hasta semana número 4. Ok, van a ser, gracias. Van a hacer una tarea que esa va a ser la última tarea que va a incluirse en el primer parcial. Esa tarea vence el miércoles, ¿vale? Entonces tienen toda una semana para hacerlo, va a ser la última. Esa sí me la tienen que entregar sí o sí, que les puedo decir miércoles, jueves, porque no me puedo esperar más días, si no ya no me da tiempo para ajustar las calificaciones. Esta va a ser la última tarea que ustedes van a realizar para este parcial. Esta tarea yo se las cargo, va a estar contenida en semana número 5, que técnicamente es la siguiente semana, ¿sale? Para que quedemos cubiertos y vayamos parejito cubriendo semanas. En esta tarea ustedes van a hacer un glosario, ¿sí? Yo les voy a poner las indicaciones y qué palabras, pero bueno, se los explico. En el caso del glosario van a generar o van a poner la parte de qué es tasa, tarifa, tasa, tarifa, cuotas y base. ¿Sí? Esas 4, eso va a ser el glosario de las 4. ¿Qué son? Obviamente cuando lo busquen, búsquenlo en materia fiscal, porque si buscan, no sé, tarifas, pues pasa en cualquier lado, no tampoco. Sí, ¿no? Entonces, no, que sea obviamente en materia fiscal. No se preocupe, yo les pongo la indicación en la plataforma y la fecha de entrega para que no haya pierde, pero bueno, por cualquier cosa ya les digo. El glosario es un glosario sencillo, no se metan en muchos problemas, pero sí para que tengamos una idea muy clara de qué son y cómo se calculan. ¿Sí? Yo acá vamos a explicar cómo se calcula y vamos a poner un ejemplo para que sepamos más o menos cómo se manejan los impuestos. Porque de ser así, yo creo, bueno, vamos a intentar que la siguiente semana el miércoles, pero miércoles tenemos una sola clase. Probablemente el siguiente ya entremos directamente con impuestos, ¿vale? Bueno, si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, pues nos dejo seguir su día y nos escucharíamos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, Mariana, Jesús, Joana.